Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Debo ser, diga, un comunicador fiel de la revelación. Y estoy encabezando el título de esta conferencia de hoy con la palabra comunicadores. Una palabra que tiene que ver exactamente con la transmisión de un mensaje, de ese proceso de compartir, comunicar o dar a conocer una noticia. Y hablar de este asunto no es nada nuevo, aunque hoy en día las comunicaciones arropan de una manera extraordinaria a todo el globo. Se usa mucho la palabra globalización, y la globalización precisamente es producto de esa manera en cómo y cuándo han crecido las comunicaciones en el mundo. Es decir, la globalización se da a través de la comunicación, usando obviamente las diferentes tecnologías que contribuyen para que eso sea posible. De manera que podemos decir que la importancia de la comunicación ayer y hoy ha sido fundamental para el entendimiento, bien para enseñar desde el punto de vista pedagógico, bien para advertir o también para amonestar, es decir, corregir situaciones. En todo eso está envuelta la maravillosa comunicación. De manera pues que la comunicación está íntimamente ligada con un proceso que se llama educación. Educamos a través de la comunicación. Un mensaje está dado para ser comunicado. Si hay un mensaje y no se da a conocer, entonces no hay un proceso de comunicación. Lo que quiero decir con esto es que intencionalmente, cuando decimos algo, es con el propósito de hacerlo saber, de hacerlo conocer y que eso genere, que eso produzca algún cambio en el oyente. Así que podemos entonces ver esto desde un punto de vista integral. ¿Quién lo da? ¿Quién da el mensaje? Pero también cómo lo comparte y en qué tono se expresa. Ustedes saben que cuando hay una comunicación vía oral, estamos entendiendo el impacto de eso a través del tono con que eso se está diciendo. El tono de voz, podemos ver a la persona en su lenguaje gestual, pero cuando escribimos también un mensaje, también podemos detectar el tono en que se ha escrito ese mensaje. De manera pues que hay todos esos elementos: quién lo está dando, cómo lo está dando y en qué tono se está expresando. Todos estos asuntos son vitales para que un mensaje pueda ser bien comunicado. Uno de los grandes problemas nuestros en estos días es que hablamos poco y hablamos mucho y nos comunicamos poco. Y parece ser una contradicción, pero el asunto está precisamente en esto que estamos diciendo. ¿Quién lo está dando? ¿Cómo lo está dando? ¿Cuál es el tono en que se está expresando ese mensaje? Y precisamente en estas ideas, leyendo los primeros versículos del libro de Apocalipsis, diga Apocalipsis, con lo primero que me topé allí, en ese capítulo 1, versículo 1 al 3, es precisamente con la necesidad de transmitir un mensaje. Hay un mensaje, hay un destinatario, pero realmente lo que se busca allí es que ese destinatario se convierta en alguien que transmita. Y ese mismo pasaje nos dice también acerca de la responsabilidad que se debe asumir con el mensaje. Pero también encuentro allí el privilegio dado por Dios a quienes obedecen el mensaje. Tres cosas importantes en estos tres primeros versículos: la necesidad de transmitir el mensaje, dar a conocerlo; la responsabilidad que se debe asumir con el mensaje, es decir, la recepción; y finalmente el privilegio de quienes obedecen el mensaje. Si pone atención a estas palabras
del libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice la revelación de Jesucristo, diga revelación, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que encontramos aquí un mensaje predictivo, un mensaje que tiene que ver con eventualidades que se van a dar en el futuro. Y alguien tenía que dar ese mensaje. Y añade, y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que ha visto. El versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Es bien interesante nuestra conferencia de hoy por algunos asuntos vitales. Número uno, hay un mensaje que hay que comunicar, y es un mensaje que debe darse en la brevedad posible. El sentido de la urgencia en la transmisión de este mensaje es vital aquí en este capítulo 1, versículo 1 al 3 del libro de Apocalipsis. Ahora, debo comenzar por dos aspectos importantes. Número uno, el carácter de revelación, diga revelación. Y el otro tiene que ver con el carácter de aquel que da la revelación. De manera que en esta primera parte encontramos en una sola oración breve la revelación de Dios. La palabra griega para revelación es Apocalipsis. Se pronuncia igual, pero se escribe de manera diferente. Y como suele suceder en el idioma griego, esta es una palabra compuesta por dos. Su primera parte tiene que ver con apo. Y esa primera parte, esa primera palabra, quiere decir lejos de. Apo significa lejos de. Y la otra palabra es calapsis, cuyo significado es velo. Quiere decir, por tanto, desvelar, revelar. Esta palabra no siempre fue de uso del lenguaje religioso o en el ambiente cristiano. Se dice que el filósofo Plutarco la usa de una manera interesante en cómo distinguir a un adulador de un amigo. Es decir, la capacidad de dar a conocer la mentira o dar a conocer la falta de honestidad de alguien. Es decir, Plutarco usó esta palabra para revelar la conducta o el comportamiento de alguien. Más adelante, esta palabra entró con mucha fuerza en el lenguaje cristiano. Y es una palabra que en términos generales se usa como el descubrimiento de cualquier cosa. Así que si yo quiero descubrir algo de usted, yo tengo un apocalipsis. Quiero descubrir algo de usted o de cualquier cosa. Fundamentalmente, en este libro de Apocalipsis, entonces es el descubrimiento de lo que Dios quiere mostrarle al mundo. Es una revelación que queremos descubrir allí. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, allí en el capítulo 16, versículos 25 y 26, nos da a conocer una cosa interesante, y es que la revelación de Dios no se trata de cualquier revelación. Es la revelación en primer lugar del Evangelio, algo que según Pablo estuvo oculto, era un misterio, pero que ahora es un apocalipsis. En otras palabras, ahora es una revelación. Lo que antes no se veía claramente porque estaba detrás del velo, ahora se puede apreciar de manera muy clara. Y escribe el apóstol, al que puede haceros firmes, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Y dice, y según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora
y que por medio de las escrituras proféticas y según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe. En otras palabras, el evangelio era un apocalipsis, algo que estaba oculto y que en su tiempo entonces fue revelado. Y el apóstol Pablo dice que él tuvo el privilegio, la bendición de ser un instrumento de Dios para la revelación del evangelio, para la revelación del misterio que según él estuvo oculto. Así que una de las cosas importantes en esta conferencia de hoy es que en esta primera parte hay una revelación y que esa revelación proviene directamente de Dios. Él es el que ha dado a conocer esos secretos. La pregunta que me hacía es: ¿cómo llegó esta revelación de Dios? Porque estamos en dos esferas o en dos dimensiones. Hay una dimensión divina, una dimensión espiritual que solo maneja y conoce Dios. Son esas cosas que oído no oyó ni ojo vio. Son las cosas que Dios solamente conoce. Esa es la dimensión divina. Por eso muchas veces se nos hace difícil, complicado entender muchas cosas de la Biblia y entender muchas cosas acerca de Dios. Por eso las personas estrictamente humanistas y materialistas no pueden entender a Dios. Por eso es que muchas corrientes anti Dios han nacido y han crecido en el tiempo. El ateísmo, el determinismo, el idealismo. Todas estas corrientes filosóficas han nacido precisamente por esa falta de entendimiento de esa dimensión divina que es la dimensión de Dios. Ahora, la otra dimensión a la que me refiero es a la dimensión natural, la dimensión humana, donde todo se percibe a través de los sentimientos o de las emociones. Vemos, escuchamos, palpamos, etcétera, y solamente a través de esos sentidos es que entonces creemos. Es la filosofía, es el comportamiento, es la conducta de Tomás. Si yo no toco, no creo. Si yo no veo, no creo. Y ese es el gran problema de mucha gente en su dificultad para acceder a esa dimensión divina. Tiene que haber un encuentro, tiene que haber una profunda relación con el ser divino para entender al ser divino. Digan amén a eso. De manera que la revelación tiene su origen en Dios. No hay otro origen. La revelación tiene su origen en Dios, que es la fuente de toda verdad. Nadie puede crear la verdad, solo la puede recibir. ¿Están conmigo esta mañana? La verdad de Dios tú no la puedes crear, pero sí la puedes recibir. Por eso hay que tener mucho cuidado con mucha gente que está hablando en nombre de Dios. Yo no sé en qué momento Dios nos va a preguntar: ¿y cuándo yo te dije eso? ¿Y cuándo yo te dije que dijeras eso? ¿Y cuándo tú dijiste que yo te dije eso? Muchos maestros hoy están hablando en nombre de Dios cuando no tienen la autorización de Dios para decir algo que no ha sido revelado por Él. Están insistiendo en averiguar cosas que todavía no Dios les ha compartido. Y entonces caemos en una cosa que se llama especulación. Y mucha gente está especulando hoy y tomando la palabra de Dios para juzgarla bajo su propio criterio en una mentalidad o en una dimensión natural. Y las cosas de Dios no se perciben naturalmente, carnalmente. Las cosas de Dios se reciben espiritualmente según Él lo da a través de su espíritu y de su palabra. Dios da su revelación a Jesucristo.
Si siguen conmigo el pasaje, mantenga Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3 allí a la mano. Esta revelación es una revelación que yo la llamaría progresiva. Según en ese versículo hay una progresión. Es una revelación que va progresando de uno a otro hasta que los hombres recibimos la claridad de la revelación. Pero Dios las fue soltando. Así que en este pasaje encontramos que Dios da su revelación a Jesucristo. Es bien interesante cuando uno estudia la naturaleza de Dios y estudia lo concerniente a lo que se conoce con el nombre de la Trinidad Divina: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando hablamos de una unidad perfecta, pero también vemos que cada uno de los que forman parte de esta Trinidad tiene una misión, tiene una función. Y Jesús, hablando acerca de esto, decía: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Capítulo 7, versículo 16 del Evangelio de Juan. Admitía Jesús que él recibía del Padre. No solamente lo estamos viendo en Apocalipsis capítulo 1, sino que Jesús mismo lo está manifestando, lo está diciendo: porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué. ¿De qué he de decir y de qué? Interesante esto. Jesús nos está diciendo, en otras palabras, que su mensaje, el que Él trajo a esta tierra, el mensaje que le transfiere a Juan, no es de Él. Es un mensaje del Padre Celestial. Y para mí esto es vital, porque estamos hablando de comunicación. ¿Qué es lo que estamos comunicando? ¿En nombre de quién estamos comunicando? ¿Y cuál es el contenido de esa comunicación? A mí me preocupa mucho las diferentes corrientes que hoy vienen y van y que lamentablemente provienen de una misma fuente: los evangélicos. Y nosotros tenemos que ser maduros y tenemos que ser bien estables para no ser confundidos o para evitar cualquier decepción o frustración. Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Y cuán importante es tener una buena educación bíblica, tener una buena capacitación y tener líderes que nos capaciten para poder estar firmes en la fe y en la palabra de Dios. En esta progresión de la transmisión de la revelación, encontramos que Jesús ahora envía a Juan el mensaje o la revelación por medio de su ángel. Dios el Padre la da a Jesús. Jesús envía un ángel para dar la revelación a Juan. Así que el último eslabón en esta cadena comunicacional de la revelación es Juan. Qué bueno es saber, voy a decirlo de esta manera: los tres primeros eslabones en esta cadena comunicacional están en el ámbito de lo divino, en la dimensión divina, ¿cierto? ¿Están conmigo? No se vayan. El Padre, Jesús y el ángel, todos ellos están en esa dimensión divina. Y luego entonces toda esa dimensión divina baja al mundo natural, baja a un hombre, tóquese por favor, tóquese, a una persona de carne y hueso, en algunos más hueso que carne, pero al fin y al cabo ambas tienen que ver con lo natural.
Hay algunos que me están haciendo la competencia, algunos ya me han ganado. Y entonces, todo este lenguaje divino baja a un ser humano de carne y hueso, no baja a un santo. Oye bien lo que estoy diciendo. No baja a un ser divino, baja a un hombre, como dice Santiago, refiriéndose a Elías. A un hombre sujeto ¿a qué? A pasiones. Y esto me parece a mí interesante. ¿Y sabes cuál es mi conclusión a esto? Y lo digo con mucha admiración. ¡Qué bueno! Diga conmigo, ¡qué bueno! Qué bueno que Dios le revela cosas a humanos imperfectos como tú y como yo. Qué bueno que Dios nos considera dentro de su plan para hacernos partícipes de este proceso comunicacional. Dios no anda buscando gente perfecta, porque Él tiene muchos perfectos allá arriba. Son cientos de miles de ángeles, arcángeles, querubines, serubines, y todo lo que termina en ines. Ahora Dios está buscando hombres y mujeres como tú y como yo, que solo estén dispuestos a lo que viene más adelante para no adelantarme. Así que Juan era como José Hernández, un ser humano cualquiera. Y entonces esta revelación concluye en los oídos y en el corazón de un hombre. Ahora, escúcheme bien, el asunto no ha terminado allí. ¿Tienen la Biblia abierta? No tiene el celular abierto, ¿verdad? Es la Biblia, no el celular. Y viendo allí, se refiere a Juan como ¿qué? ¿Cuál es la cualificación que le da Dios a Juan allí? ¿Cuál es? ¿Están leyendo la Biblia? Creo, si no me equivoco, que es de siervo. Así que hablamos que Dios quiere que nos convirtamos en comunicadores de la revelación, hombres y mujeres, no importa el sexo, la edad, clase social, pero sí importa una cosa. Y esa cosa que importa es que sean siervos. ¿Qué es un siervo? La palabra griega para siervos es doulos. Y la palabra doulos realmente tiene un significado interesante, muchas veces peyorativo, despreciable, no agradable. Y esa palabra es esclavo. Doulos en griego es esclavo. Y esa es la palabra original que aparece aquí para la palabra siervo. Antiguamente habían dos figuras importantes o tres figuras importantes: un amo, un obrero, un esclavo. Diga conmigo, un amo, un obrero, un esclavo. ¿Quién es el amo? El dueño, como dirían por ahí, el capitalista. Había el obrero, que el obrero era un asalariado, es decir, no era un esclavo. Era alguien a quien se le pagaba para cumplir una función productiva. Y estaba el esclavo, el cual no tenía derechos en lo absoluto. Su vida incluso estaba en manos ¿de quién? Del amo. El obrero hacía el trabajo por la paga, hacía el trabajo por el deber, mientras que el esclavo lo hacía en completa y total sumisión. El esclavo representa la entrega total. El esclavo participaba con todo, y eso le da un fuerte empuje a lo que se quiere en este pasaje. Así que Juan no era cualquier cosa, era un ser humano, ciertamente, pero un ser humano con una característica importante que Dios busca, y es la de
siervo. Dios transmitió esta revelación en un orden, porque Dios es un Dios de orden. Ay, Señor Jesús, qué difícil está el orden hoy en día. Cualquier persona está haciendo cualquier cosa. Hoy en día hablar de plantar una iglesia, usábamos mucho antes la palabra fundar una iglesia. Y misioneros, misioneras salían por el mundo bajo cualquier circunstancia adversa a levantar una iglesia. Mi esposa y yo somos fundadores de esta iglesia. Este mayo cumplimos 36 años de esa fundación. Pero aparte de eso, fuimos testigos y partícipes del establecimiento de muchas iglesias en todo este país. Como evangelistas, estuvimos en la primera reunión que se dio para establecer una iglesia. De manera que establecer una iglesia, fundar una iglesia, plantar una iglesia, no es una cosa fácil. Pero hoy en día el lenguaje ha cambiado y la práctica también ha cambiado. Ahora no se habla de fundar una iglesia, de establecer una iglesia. Se habla de montar una iglesia, y ponga eso entre comillas, montar una iglesia. Porque a 2 o 3 en cualquier congregación no les gustó el pastor, no les gustó esto, no les gustó aquello, y entonces se van y montan una iglesia. Y hemos caído en un despreciable, y noten mis palabras, hemos caído en un despreciable desorden. Todo desorden es despreciable, pero este es muy despreciable. Toca el que está a tu lado y dile: Dios guarde al Centro Evangelístico Peniel. Muchos montadores de iglesia andan por allí. Y eso no es de Dios, porque Dios tiene un orden. Dios es ordenado. Desde la creación misma hasta nuestros días vemos a un Dios de orden. Y el apóstol Pablo dice: hágase todo, diga todo. No los oigo, todo decentemente y con orden. Cuidémonos del desorden. Comienza por ordenar tu casa. Deja la ropa interior en un lado, la toalla por allá, las chancletas por allá, corotos sucios que amanecen al día siguiente. Ay, Dios mío, ayúdanos. Te levantas de la cama y la cama siguió enrollada hasta el día siguiente cuando te vuelves a acostar. El orden comienza desde las cosas menos complejas. No aspiremos a ser ordenados en las cosas complejas cuando en las cosas sencillas somos unos desordenados. No mires al que está a tu lado para que no se sienta aludido. Dale un aplauso al Señor. Hay una pregunta que me hice hoy bien temprano. Y dije: voy a compartir esta pregunta con mis aliados. Tengo como 20 aliados a quienes les escribo todos los domingos. Son pastores como yo. Y son mis amigos y compañeros de oración. Voy a compartir con ellos esta pregunta. Y entre las líneas del mensaje que les mandé hoy es: ¿de quién estás recibiendo el mensaje? Estamos recibiendo el mensaje de Dios. Es Dios quien nos está dando su mensaje.
Estamos siendo cuidadosos para mantener la misma línea del mensaje de Dios sin especular. Eso por un lado. Pero por otro lado, muchos no están recibiendo el mensaje de Dios. Están recibiendo el mensaje de otros. Y lo están creyendo más que en el mensaje de la fuente, que es Dios. ¿Sabe cómo se llaman? Se llaman repetidores. Es como que si se hubiesen aprendido un guión. Porque el pastor tal, el profeta tal, el apóstol tal, el evangelista tal, el maestro tal dice. Muchas veces ni citamos al Señor, citamos a. Y muchas veces ni siquiera examinamos en profundidad lo que esa persona ha dicho. Yo les he dicho a ustedes muy responsablemente, soy su pastor y me quieren y tienen confianza en mí, pero eso no es suficiente. Cada cosa que yo predique aquí usted tiene que revisarla. Y yo voy a ser fiel al Señor y tú vas a ser fiel a este ministerio hasta el día que yo deje de ser fiel a Dios en la transmisión y la comunicación del mensaje. Ese día me puedes votar. Pero mientras yo sea fiel a esta palabra, tú tienes que ser fiel a ella. No seamos repetidores. Examinemos el mensaje. Y llegamos a un punto importante, ya culminando. Y es que tenemos que aprender de Juan. Así que pasamos ya de la dimensión divina a la dimensión humana, y en esa dimensión humana encontramos a un Juan que fue fiel en comunicar de manera integral la revelación. Cada palabra que yo le pongo aquí tiene un sentido importante. Estoy hablando ahora de comunicador integral de la revelación, porque cada palabra tiene una importancia aquí. No es parte de la revelación. No es parte del mensaje. Tiene que ser integral. No podemos decir lo que nos conviene y lo que no nos conviene lo ocultamos. No, hay que ser comunicadores integrales de la revelación. Y de eso tenemos que aprender de Juan. Dos cosas importantes. Número uno, Juan dio testimonio de la palabra. La palabra que incluye, cuando hablamos de la palabra, ¿a qué se está refiriendo? Al mensaje. Y cuando hablamos del mensaje, estamos hablando de lo cognoscitivo. Tóquese aquí, por favor. Cognoscitivo. Lo cual indica esa capacidad de conocer y comprender el mensaje. ¿Están conmigo, verdad? No se vayan, que está interesante. Juan le dio valor a la palabra, en otras palabras, al conocimiento. Su mente estuvo abierta para conocer, hubo un interés, una capacidad de conocer, pero además de ello, de comprender el mensaje. Integralmente, dice el pasaje, que Juan dio testimonio de Jesucristo. ¿Están conmigo, verdad? Número uno, dio testimonio de ¿qué? Me quedé solo. ¿Dio testimonio de qué? Pero el versículo dice que también dio testimonio de ¿quién? De Jesucristo. Así que una cosa es lo cognoscitivo, es decir, conocer, saber, comprender algo. Y otra cosa es la aptitud, con P, la aptitud para hacer que ese conocimiento, que esa comprensión se traduzca en ¿qué? En acciones, en hechos. Cuando dice aquí en Apocalipsis que Juan dio testimonio de Jesucristo, eso incluye la vida práctica. Convirtió el mensaje en una acción. Por eso tuvo una capacidad. Escúchame bien lo que voy a decir. Estoy redondeando la idea para terminar. Juan comprendió
el mensaje. Pero aparte de eso, lo convirtió en hechos. Y la última parte, la tercera parte aquí dice que él dio detalles de todas las cosas que ha visto y de todas las cosas que ha visto. Dice allí el versículo 2. Escucha bien, para que tú puedas dar detalle de todo lo que has visto, tienen que producirse dos cosas en ti. La parte mental, es decir, conocimiento, que se traduzca en acciones. Entonces tú tendrás la capacidad de dar detalles, no solamente desde el punto de vista verbal, sino también desde el punto de vista de los hechos o las acciones. ¿Están conmigo hoy aquí? ¿Por qué mucha gente está defraudada del Evangelio? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros somos buenos predicadores, hablamos mucho, pero no hacemos poco. Y este mensaje que estoy dando ahora no es muy agradable, no es un mensaje popular, pero es la verdad. ¿Cuánta gente está derrochando, malgastando el precioso don del Evangelio y de la salvación? Viviendo vidas que no se corresponden con la realidad del mensaje del Evangelio. Si Jesús estuviera aquí hoy, en carne y hueso, no solamente echaría abajo las mesas y les dañaría el negocio a muchos, yo creo que haría cosas más tremendas. Necesitamos un evangelio, necesitamos evangélicos, cristianos, creyentes, discípulos, el nombre que usted quiera darle, que sepan, que conozcan la palabra de Dios, pero que también sean celosos de vivir la palabra de Dios, que sean celosos de construir vidas bajo el fundamento glorioso de la vida práctica. Yo no sé si me estoy poniendo viejo. Gracias a Dios que nadie dijo amén. No sé si son los años en la vida de la fe. No sé si es la madurez o es la vejez. Pero estoy más celoso que antes. Sea tu nombre, Jesús. Pastor José Hernández, muy religioso. Pero Pedro y Juan les dijeron: juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Palabras de los primeros discípulos del Señor, enfrentados a un sistema contrario a la fe. Pedro y Juan, enfrentados a la autoridad, al sistema, no importando lo que les pudiera ocurrir en su vida. Muchos hoy no están hablando la palabra tal y cual porque sienten que su popularidad se puede derrumbar. Hombres y mujeres de Dios responsables van a dar el mensaje tal y como ha sido expuesto, celosa y responsablemente. Porque no estamos hablando de oratoria, no estamos hablando de un discurso, estamos hablando de la vida, estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de asuntos que van más allá de la dimensión humana. Estos 3 versículos terminan de una manera extraordinaria. Bienaventurado
La palabra bienaventurado tiene que ver con feliz, pero es un feliz en grado superlativo, felicísimo, feliz, feliz, feliz. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Dos cosas que quiero decirles antes de terminar. Número uno, en este versículo 3 se expresa responsabilidad. Leer, oír y guardar. Diga conmigo, debo oír, debo leer, debo guardar. No te niegues. No busques excusas para no aprender. Aprovecha todas las oportunidades que esta organización, tu iglesia, te da para aprender. Discipulado, talleres, para todas tantas cosas. No voy a mencionar porque hay tantas cosas en las que intentamos integralmente que tú crezcas. Aprovéchalas. Y sobre todo, ser responsable con lo que estás escuchando. Y esa responsabilidad se asume como en obediencia, guardando la palabra de Dios. Y la segunda cosa es una que considero una mayor responsabilidad. Y esa responsabilidad es dada por la urgencia. Hay un gran sentido de urgencia, un gran sentido de la urgencia en el versículo 3. El tiempo está cerca. ¿Por qué razón debemos leer, oír y guardar las palabras de esta profecía? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la urgencia? La urgencia es el tiempo está cerca. ¿Y a qué se refiere cuando habla de que el tiempo está cerca? ¿Qué es el libro de Apocalipsis? ¿Qué es lo que a partir del capítulo 1 comienza a decirse, a desplegarse todo ese misterio? ¿Qué es? Todo es predicción, todo es profético, es lo que va a pasar en el transcurso de los tiempos. Y entre esas cosas que se predicen allí, será la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Cristo viene, Cristo viene. Y es esta la mayor responsabilidad, hacer que la gente sepa que los tiempos están